Bienvenidos a TecnoPC Sistemas de Ecuador. Nos trajeron este computador que tiene algunos problemas. El dueño del equipo nos comenta que de repente empezó a tener reinicios abruptos, pantallazos azules y a sobrecalentarse demasiado. Revisamos el equipo y claro, vino terriblemente mal. Así que bueno, lo encendemos, hacemos una primera revisión. Visualmente se ve todo bien, o aparentemente bien. Prendemos el equipo, arranca en BIOS, nos muestra que tiene las temperaturas de 40 grados promedio. También se puede divisar que sí detecta el resto de componentes y la unidad de estado sólido de 1 tera no me aparece aquí. Así que vamos a precargar los valores por defecto. Y qué extraño, nos acaba de aparecer la unidad de estado sólido de 1 tera aquí en el arranque, miren. Windows Boot Monitor Kingston SNV de 1 tera. Ya nos aparece. ¿Por qué no aparecía antes? ¿Y por qué aparece ahora con tan solo precargar los valores por defecto de la placa? Ok, vamos a reiniciar de nuevo el equipo. Arranca el logotipo de la placa, preparando para la reparación. Y se reinicia. Y entró en un bucle. Está en un bucle interminable, no logra iniciar y al parecer este es uno de los problemas que el cliente nos comentó y con esto confirmamos que sí, algo pasa ahí en esa unidad. Vamos a remover la unidad de estado sólido, vamos a revisarla. ¿Será que es un daño de la memoria, de la unidad de almacenamiento, de esa unidad? ¿Notaron? Se está moviendo la unidad de estado sólido a la hora de sacar la tarjeta de video. Algo está ahí. Revisemos. ¿Notan algo extraño? Está doblada. La extraemos. Está un poco sucia. Vamos a limpiarla. Y posteriormente la vamos a conectar ahora sí en un CADI externo. Vamos a probarla. Vamos a verificar si tiene algún problema. Vamos a conectarla acá. Perfecto. La enchufamos y en el equipo nos detecta que no tiene ningún problema, está perfectamente bien, no tiene fallas, no tiene daños, no tiene errores y está dentro de los parámetros adecuados, así que descarto que sea un problema de la unidad de estado sólido, la cual tiene un montón de información, pero miren aquí, quien armó la máquina lo quiso exponer de esta manera. Sin esa pieza que sujeta o que separa, dejándola doblada la unidad. ¿Será que eso estaba provocando que tal vez tenga un falso contacto y entre en bucle? Este es el tornillito o el anclaje que debe ir en la placa. Siempre, toda placa madre debe tener un anclaje y en este caso, este anclaje es el que le corresponde a esta placa y así es como se debe colocar la unidad de estado sólido. Debe estar recta, no doblada. Esta es la forma correcta de instalarla. ¿De acuerdo? Colocamos el tornillito que se encarga de sujetarla. Espero que con esto seguramente se quite el posible falso contacto, ¿no? Si vieron que al principio no aparecía, actualizamos los valores por defecto y apareció la unidad. Y bueno, luego por lo menos ya decía que había un problema con el sistema. Ok, trata de arrancar. Se reinicia. Trata de arrancar de nuevo. Parece que será algún problema de estas. Vamos a desconectarlas. Voy a desconectar estas unidades de almacenamiento con la intención de verificar que no sean aquellas las que estén provocando el problema. Porque a nivel de la unidad de estado sólido M.2 NV2 ya corregí el problema visualmente y físicamente, ¿no? Ok, arranca, no me detecta ninguna unidad, pero por lo menos la de 1 tera sí me aparece ya en el arranque. Algo que no aparecía hace un momento. Ok, vamos a guardar los valores por defecto, reiniciamos. Ok, no signal. Arranca de nuevo. Voy a arrancar desde la unidad de almacenamiento externa. ¿No? Se reinicia. Tampoco. No arranca ni desde el sistema propio del cliente
no arranca desde la unidad USB externa que tiene un sistema operativo. Entra en un bucle ahí también. Entonces descarto que sean las dos unidades de estado sólido grises, descarto el M.2, descarto incluso la mala instalación del M.2 y aquí vamos a ir checando. Veo que han puesto unos tornillos que no son. Y miren qué tipo de tornillos. Esas roscas no son para sujetar la placa. ¿Por qué razón? Por esto. No se ajustan bien. Y al tratar de removerla se va a salir con todo el anclaje de cobre. O sea, con todo ese anclaje que está en el tornillo, miren. Y si vieron, ni siquiera ajustaron bien la placa. Es decir, alguien ensambló este computador a la maldita sea. Cogieron, pusieron como pudieron, medio prendió y así la mandaron, encima sucia. Entonces vamos a revisar cómo está todo esto. Tenemos polvo, suciedad, pasta térmica por aquí. Tenemos un exceso de pasta térmica en el procesador. Algunos pines con pasta, esto hay que limpiarlo. Y creo que esta placa va a recibir un tratamiento completo. Sí, está bien sucia. Notan que está todo sucio. Después de un lavado con alcohol isopropílico y una lavadita bien puesta, miren cómo ha quedado. Esta lavadita de cara tanto para la placa como al procesador han restaurado su belleza. ¿Será que la suciedad y lo que estaba mal ensamblada la placa, mal sujeta, con tornillos que no son, será que eso estaba provocando problemas? Para ir descartando todo ello empezamos a hacer todo este mantenimiento, desmontando cada uno de los componentes. Y esto vaya que tiene pelos de todo un poco, ¿no? Hay que limpiar absolutamente cada uno de los componentes. Es imperativo ir descartando absolutamente todo. Los falsos contactos, a veces la acumulación de polvo en slots o en los puertos pueden generar algún tipo de problema. Y claro, aquí también otra cosa que habíamos notado es que la placa, como estaba ajustada con tornillos que no son, pues estaba un poco bandeada en la mitad. Y esto seguramente fue provocando que exista un falso contacto en el puerto de la unidad de estado sólido. Eso es algo que se me ocurre como hipótesis, ¿no? Y claro, para ir descartando, necesito seguir haciendo todas las pruebas. Aquí ya está todo limpio. Está ensamblado ya la parte de la placa y ahora nos toca la tarjeta de video, a la cual también le vamos a hacer su ABC completo. Y como pueden ver, estoy utilizando guantes. Todo el procedimiento desde el inicio de las pruebas hasta el final, trabajo con los guantes, justamente para evitar estática o cualquier situación. Le hace falta mantenimiento a la tarjeta de video, tiene bastante suciedad acumulada, ahí se puede apreciar. La pasta térmica también ya tiene su tiempo y se le ve bastante seca. Entonces vamos a cambiar eso, y no solo esto, sino también los pads térmicos que estaban sucios y feos. Los vamos a reemplazar de igual manera. Va a recibir la tarjeta de video también una lavadita con ultrasonido para erradicar toda esa contaminación al máximo y asegurarnos de que quede completamente limpia. Pad térmico nuevo que lo vamos a poner en lugar de esos que están viejos. Ya está un poco más limpia la tarjeta y al final terminamos haciéndole el lavado respectivo. El alcohol isopropílico. Ahí está. Limpiecita. La vamos a poner a secar. Cambiamos los pads térmicos. Limpiamos el protector de la placa. Aquí se la veía completamente limpia. La rejilla también o radiador. Y los plásticos así como los ventiladores. Pongamos el pad térmico nuevo. Y queda de esta manera. Normalmente en donde están los cuadraditos pequeños era un solo pad térmico, pero yo he decidido poner uno por cada memoria o por cada VRAM y el largo que le corresponde a la sección frontal de la gráfica. Montamos el disipador, ponemos los ventiladores, nos falta la parte plástica de arriba, pero antes tenía curiosidad de ver cómo está este gabinete y miren, sucio. El cableado está como quiera. Y a esto también hay que arreglarlo. Por la parte de atrás, miren cómo se ve.
es totalmente un desastre. Solamente montaron todo y... sí funcionó en buena hora. Aquí la fuente de poder la han puesto al revés. El ventilador está hacia arriba y debería estar de este lado el ventilador para que tenga un mejor y mayor flujo de aire de la parte externa y no que absorba el aire interno caliente del equipo. Todo sucio, todo con falta de mantenimiento y poco a poco hemos ido poniendo todo en su sitio. La fuente ya está limpia y también la hemos ubicado del lado que debe ser para que todo se mantenga en orden. Hemos colocado la tornillería correcta y también hemos instalado el anclaje que debe ir en el puerto M.2 para sujetar la unidad de estado sólido de manera correcta. Vamos dejando todo en orden. La placa ya no está bandeada ni está al aire, tiene su tornillería correcta, todo está en su sitio, completamente limpia, puesto todo como debe ser. Vamos revisando que no nos falte absolutamente nada. Miren la diferencia. El de la izquierda es el tornillo salvaje que puso el salvaje que armó la compu y debería haber ido el tornillo de la derecha. Si notan la diferencia en las roscas y el grosor, aquí no se trata de, ya medio ajustó, dejemos. Así no funcionan las cosas. De igual manera, el cableado también ya lo empezamos a reorganizar, hemos colocado bridas y poco a poco voy finalizando con esta actividad. Qué hermoso que va quedando. Y así es como se debería realizar un trabajo de ensamblaje de equipos. De esta manera, uno puede reutilizar o tomar los cables que uno necesite cuando sea necesario y no van a estorbar. Ya tenemos en consideración el cableado que va a funcionar y eso es como debería quedar así. En la parte de abajo no hay cómo ocultar esto, pero he dejado sujetando los cables con unas bridas para que si el usuario quiere usar estos cables con la finalidad de expandir más unidades de almacenamiento o conectar algún otro componente, lo haga sin ningún tipo de problema. En teoría, ya está lista la máquina. Prendemos y espero haber corregido todos los problemas. Realmente estoy contento con el trabajo realizado, pero ya encendió. ¡Genial! Nos detecta la ASUS, el procesador. Esta trae un Ryzen 5 3600. Arrancamos desde el instalador del Windows. Parece que todo va bien. No, se reinició. Volvió a arrancar. Les comento. Aquí tuvimos el mismo problema. Definitivamente no logró arrancar el sistema. Así que digo, mejor voy a analizar las memorias RAM. Allá hicimos la limpieza general para descartar. Hemos conectado todo de forma correcta para también evitarnos falsos contactos o malas conexiones. He tratado de corregir al máximo todo, pero con el mantenimiento no se corrigió nada. Ya habíamos descartado la unidad de estado sólido también en un principio. Descartamos ahora con el ensamblaje, las conexiones y todo lo demás. Pero la máquina sigue generando ese bucle. Entonces aquí la pregunta es, ¿será que las memorias Corsair tienen algún problema? Empezamos a realizar el análisis con esta herramienta llamada MemTest86. Y la idea es tratar de detectar si estos dos módulos de memoria RAM o alguno de ellos tiene algún tipo de falla. Y vaya que definitivamente las memorias tienen un problema gravísimo. Hay errores. Estos errores se pueden dar porque seguramente con el ensamblaje que tenía este equipo, que estaba la maldita sea, tal vez estaban generando algún tipo de latencia o error de comunicación. Y como las memorias RAM son las que se alimentan con caché de todo lo que hacemos en el equipo, posiblemente ya vino afectando esto poco a poco con el tiempo y las terminó dañando. Así que vamos a probar una por una las memorias. Y antes de profundizar, la memoria RAM es justamente un espacio de trabajo del computador donde se cargan datos y todas las instrucciones que el procesador necesita de manera inmediata, lo que hace posible ejecutar aplicaciones y mantener
varias tareas simultáneamente con fluidez. Recordemos también que su funcionamiento está basado en circuitos volátiles, ¿no? Que permiten accesos y escrituras en tiempo cercano a los de los registros del procesador, muy por encima de la velocidad de las unidades de almacenamiento. Y además, existen varios tipos de cachés asociados a la memoria RAM, que se encargan justamente también de guardar todos los subconjuntos de datos críticos para ir minimizando la latencia. Debemos tener en cuenta que al ejecutarse una aplicación, todos esos archivos y recursos se cargan en la memoria RAM desde la unidad de almacenamiento o desde el disco duro o desde la unidad de estado sólido, justamente para ser procesados. Por ejemplo, si yo mando a instalar el sistema operativo, ¿dónde creen que se cargan los recursos iniciales de instalación? En la memoria RAM. Y si la memoria RAM tiene estos defectos, vamos a tener problemas. De igual manera, si el sistema operativo instalado no logra crear el caché correctamente en las memorias RAM, vamos a tener este bucle que se está presentando en este computador. De todas maneras, he decidido probar con otra memoria RAM, pero por alguna razón el equipo solo encendía y no mostraba video. Y es una memoria RAM que sí es compatible con esta placa madre. Así que las memorias RAM del cliente y esta memoria de pruebas he probado en los 4 slots que trae el equipo y con todos he tenido problemas. Con ninguno ha funcionado y realmente ya no sabíamos qué más testear. Porque verificamos hasta aquí memorias RAM, unidad de almacenamiento. Hemos hecho un mantenimiento completo, hemos corregido todo lo que estaba mal de por sí con el tema del ensamblaje cavernícola que habían hecho, y yo seguía haciendo varios tests y pruebas en general. Hay que revisar y entender algo. En conjunto, cuando un módulo de memoria RAM está defectuoso o sufre fallos como los que estamos viendo, pueden provocar desde inestabilidad general del sistema hasta corrupción de datos, pasando por errores de arranque, que es también lo que hemos notado, y caída de aplicaciones y síntomas físicos perceptibles, como sobrecalentamiento y un sinfín de problemas. Y miren, aquí la memoria RAM va detectando más de 200.000 errores. Esto nos confirma que las memorias RAM están mal, o al menos eso es lo que ustedes pensarían también. Por lo tanto, ya tenemos 2 módulos de Kingston con frecuencia nativa de 3200 MHz de 16 GB cada uno, y hemos montado en el computador. Y aquí tuvimos una experiencia paranormal, literalmente. Esto ya nos dio prácticamente, nos puso en jaque, nos puso en un shock completo tecnológico. Tenemos este test, el cual empezó funcionando muy bien, y en teoría dijimos definitivamente las memorias RAM del cliente estaban defectuosas, las memorias nuevas están trabajando bien, y dejamos que se haga el test con normalidad para salir de dudas, cuando de pronto la jefa me dice: mira, hay error con las memorias nuevas. Y en ese momento corrimos a ver, apagamos la máquina, volvimos a hacer nuevamente el test y me salió que las memorias nuevas también tenían error. Y claro, esto ya empezó a generar muchos problemas, porque ya no eran memorias. ¿Y qué tuvimos que hacer? Preparar un equipo secundario y realizar aquí las pruebas de memoria RAM. Y adivinen qué, las memorias RAM del cliente en este computador resultaron perfectas, positivo, todo normal, no hay errores. Aunque les voy a contar que en el principio, porque este es el tercer test que llevo haciendo a las memorias, y en el primer test duró unos segundos y me arrojó error inmediatamente. Volví a realizar el test y me volvió a arrojar error casi inmediatamente. Lo intentamos por tercera ocasión y comenzó a trabajar el test de manera correcta. Ya no me dio error y decidí dejarlo un buen rato para verificar que realmente esté bien. Y son casi
Ahí está, 2 horas con 10 minutos. Lo que ha avanzado la tercera ocasión que hice el test y no me volvieron a dar error. Entonces aquí explotó mi mente y dije, ok, ¿por qué en esta máquina me dan errores y por qué en la otra máquina ya no me da error? Entonces empezamos a realizar todas las pruebas respectivas de funcionamiento del sistema operativo para verificar que las memorias del cliente realmente estén cargando el caché, que realmente estén funcionando, que no se sobrecalienten, que hagan las cosas con la velocidad que deben trabajar y demás. Y todo estuvo funcionando perfectamente en este computador, el cual trae un Ryzen 3 3200 y aquí están sus 16 GB de memoria RAM funcionando. ¿Qué está pasando? Estas memorias me dan error en la placa madre del cliente y las memorias nuevas que le pusimos también me dan error. Definitivamente hicimos los últimos test y verificamos que la placa del cliente era la que estaba causando problemas en las memorias RAM. Así que nos trajo una unidad de estado sólido también adicional, se le hemos montado en una bandejita, en un caddy, y hemos preparado todo. Pero adivinen qué, simplemente cuando la encendimos no dio video. Y en este caso lo que tuvimos que hacer es actualizar la BIOS de la placa, recordando que en algún momento tuvimos este problema con las primeras A320 que eran de primera y segunda generación y que para que te lean los procesadores de tercera generación de Ryzen tenías que actualizar la BIOS. Entonces dije, capaz que eso está pasando con esta placa, así que vamos a poner mi Ryzen 3 en esta B550, actualizamos la BIOS y luego ponemos el procesador del cliente. Y entonces así lo hice. Descargué la BIOS, la versión más reciente que era la 3621, para actualizar la versión 3202 que trae esta placa por defecto de fábrica. Y claro, el proceso sí tardó un poquito. Lo hice a través del Asus Z Flash Utility, pero valió la pena. Aquí se actualizó completamente y en teoría ya debería funcionarnos, debería trabajar con normalidad y no volver a darnos ningún tipo de problema. Perfecto, me dice que la BIOS ha sido actualizada y demás. Aquí está cumpliendo su trabajo. El cooler lo he puesto así a la manito nada más para poder hacer los cambios rápidos, ¿no? Y listo. Actualizamos, prendemos el equipo. Vamos a verificar que funcione. Prendió la máquina, perfecto, los LEDs me dicen que ya arrancó, el verde significa ya encendí. Y aquí ya le puse el procesador del cliente nuevamente, el Ryzen 5 3600. La actualización de la BIOS lo hice con el Ryzen 3 que tengo en la otra máquina, ¿no? Entonces aquí ya dije, bacano, ya prendió, ya funcionó. Y en realidad sí, prendió la máquina, funcionó, me emocioné. Aquí se ve su procesador, Ryzen 5 3600, su memoria RAM y todo perfecto. Continuamos con las pruebas respectivas para validar que realmente el computador va a funcionar sin ningún problema, pero aquí volvimos a tener la falla. De pronto dejó de darnos video, se empezó a colgar la placa nueva, así que saqué el procesador del cliente, lo probé en una tercera placa madre y también me dio problemas. Entonces eso significa que posiblemente el procesador o es incompatible con mis placas o realmente tiene algún problema. Y entonces, finalmente opté por algo. Voy a hacer un downgrade de la BIOS. Y sí, le hice un downgrade porque la actualizamos de la 3202 a la 3621. Y al final decidí bajarla a la 3607. Hice eso también, pero no funcionó. El computador seguía dándome problemas. Al cliente le comentamos toda esta situación, le comentamos las pruebas realizadas con el procesador en otras placas adicionales para corroborar la falla y nos aprobó ponerle un nuevo procesador. Optamos por el Ryzen 5 5500, ya que no requiere un procesador tan potente y es suficiente para lo que él mismo nos comentó hacía. Entonces, va perfecto el procesador. Hemos montado absolutamente todo. Y ahorita que la vamos a encender, vamos a notar que la BIOS
está con una versión diferente. Le encendemos, aquí se ven los LEDs indicadores que arrancan, el naranja, el rojo, perfecto, vamos, naranja, rojo, blanco y verde. El verde significa arranque. Y aquí está, Ryzen 5 5500 arrancó la placa madre sin ningún problema. Y se nos muestra la BIOS, la versión 3607. Y prácticamente sé que muchos dirán, ¿y por qué mejor no cambiaste el computador por un Ryzen más actual y en lugar de venderle eso? En primer lugar, partimos de un ensamblaje inicial que presentaba diversas conexiones incorrectas, lo cual pues ocasionó múltiples fallas desde el arranque del equipo. Y para abordar este problema de forma ordenada, procedimos a depurar y corregir todos los errores visibles, descartando progresivamente cada posible causa para identificar el origen de toda esta situación. Inicialmente las memorias RAM eran las que presentaban la falla, y cuando las probamos en un segundo equipo, por 2 ocasiones inicialmente nos dieron falla. Esto nos confirmó que realmente tenían problemas y por eso el cliente optó por actualizar las memorias. Pero con las memorias nuevas, la placa madre original volvió a generar la misma situación. Al persistir los errores, evaluamos otros componentes y constatamos que la placa madre estaba generando incompatibilidad o problemas. Opté por sustituirla con una placa compatible con el procesador que el cliente tenía originalmente. En ese momento no contábamos con indicios de que el procesador pudiera estar afectado, pues la falla impedía incluso el arranque de cualquier sistema operativo y por ende la ejecución de pruebas de software mucho más profundos. Con la nueva placa madre que instalamos, los síntomas, las fallas continuaron. Esto me lleva a desmontar el procesador del cliente y poner uno de tercera generación para hacer una prueba y tener referencias. Y así puede confirmar que el equipo del cliente con la nueva placa y con las nuevas memorias comienza a funcionar con total normalidad. Y aquí es donde nos damos cuenta que el procesador del cliente es el que está también con la falla, aparte de la placa madre original del cliente. Así que para descartar esta situación, y justo aquí en esta parte decidí ya poner la BIOS de la 3607 de nuevo hacia la 3621, porque ya con esto confirmamos que definitivamente el procesador del cliente es el problemático. Y entonces, para que el procesador nuevo funcione bien y trabaje como debería ser, decidimos poner la 3621 de la BIOS nuevamente y así poner todo al día. Y como les decía hace un momento, para descartar justamente esta situación, el procesador del cliente lo probamos en otra placa madre compatible con esa generación y tuvimos la misma falla. Con ello yo confirmo, placa nueva y procesador del cliente, falla, misma falla que con la placa original. Placa secundaria de pruebas, procesador del cliente, misma falla. Aquí ya le explicamos al cliente que sí, indudablemente la placa madre tiene un problema de comunicación con las memorias RAM. Ya se descartó, se probó absolutamente todo y se confirma que la placa definitivamente tiene falla. Y esto lo comprobamos porque en la placa del cliente pusimos mi procesador Ryzen 3 con memorias nuevas, las memorias nuevas que el cliente adquirió, y durante los test también nos generó error en la memoria RAM nueva. Entonces, esto significa que la placa madre definitivamente está con falla y no permite una buena comunicación entre el procesador y las memorias RAM. Las sustituimos, se comprueba de igual manera que el procesador también tiene falla, lo sustituimos y ahora el equipo está funcionando correctamente. Por fin, el computador del cliente está operativo como debe ser. Adicional a ello, el mantenimiento general de todos los componentes, el sistema de refrigeración, la pasta térmica, la tarjeta de video también que recibe un ABC completo, la configuración de todo el cableado como debe ser. Bueno, se hizo un ABC completo y con esto también demostramos que el procedimiento, todas las pruebas, el trabajo realizado, lo hacemos de manera técnica, con precaución, con cuidado, con protocolos, con parámetros,
y utilizamos guantes. Por lo general utilizamos guantes antiestáticos por seguridad, y esto es con todos los equipos de nuestros clientes. Y lo digo de esta manera porque por ahí un salvaje dijo que nosotros tratábamos mal los equipos, y no es así. Y en cada uno de nuestros videos siempre hemos demostrado nuestro profesionalismo en toda su expresión. Si te ha gustado este video y todo lo que he conversado acá, espero que también lo hayas apuntado para que tengas notas al respecto. Ya sabes qué hacer. Déjale tu buen pulgar arriba y no olvides dejarme un comentario. Cualquier cosa comentar relacionado a este tema. Quiero leerte en los comentarios. Para mí eso es sumamente importante, así que quiero leer tu experiencia también. Y si no tienes ninguna experiencia, aunque sea déjame un buen o mal chiste para leerlo y reírnos un momento. No olvides compartir el video con tus amigos, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y hasta un próximo video.